Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Aquí estamos en otro día del sol con mi querido amigo Diego Vergara Lira, con su mate ahí, su chaleco hecho con lana de ovejas de su campo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo está, amigo mío? ¿Cómo ha andado la vida por allá? Bien, yo estoy a punto de ponerme el chaleco que me tejió tu mamá, que me regaló. Ya empiezan los Sí, fríos, ya po. estoy abrigado, ya igual que tú. Es que ya empezó, ya cambió, ¿ah? Esta semana cambió, ya el otoño empezó a mostrar esas líneas de frío más invernales. Sí, oye, hemos estado hablando de nuestras costumbres, de nuestro pasado histórico. Fíjate que fui al Persa del Biobío. Ahí nuestro ¿Ya? querido lugar donde se juntan todas las clases sociales de Chile convergen en el Persa del Biobío el día domingo. Sí, Igual hay que ir con cuidado, ¿ah? Yo me enfrenté a un tipo muy onda sicario, ¿ah? Pero todo bien. Hay que ir preparado nomás y como tú dices, hay que evitar el conflicto. Eso. sí, Que entre medio de esas multitudes se crean cosas muy extrañas. Pero aparte de eso, fíjate que me encontré con unas ediciones de un libro de don Diego Benavente, que había sido, wow, sí, y que él hablaba en primera persona de mi tatarabuelo, hablaba de los Carreras, hablaba de O'Higgins, hablaba de todo, y me quedé con eso, de que hay libros tan interesantes que nunca nos enteramos. Pero quiero ir más atrás en el tiempo, ya hay un libro de este del Flandes indiano, ¿te acuerdas? La historia de las Américas. sí, claro, de Rosales, ¿no? Sí, de Diego Rosales también. Bueno, hay varios Diego en la historia. Bueno, tu nombre significa instruido. Es que Instruido. sí, y es un apellido completamente medieval que ha sobrevivido hasta nuestros días. Así es. Y él hablaba también de la historia del reino de Chile, escrito en primera persona. Este hombre que fue sacerdote jesuita y que estuvo viviendo en el sur profundo de Chile. Y porque en este hoy día, con esto del revisionismo histórico, la gente se va a los extremos. Hay quienes dicen que los españoles eran unos santos y otros que eran unos demonios que venían. Y la verdad es que viene al centro. Porque este Sí, tipo hablaba de que acá igual los esclavizaron. sí, Igual de habían todas maneras. matanzas y todo. Entonces, me pareció algo súper interesante eso de ir a la fuente y poder compartir lo que se llama la verdadera mi memoria histórica, que la historia es lo que se ha escrito. Cuando se habla de Claro. prehistoria, no es que hubiera humano o no hubiera tecnología, es que como no hay cosas escritas, no hay registro histórico, se habla de prehistoria. Últimamente, ¿cuáles han sido o sea, si hicieras un catastro hacia atrás, ¿cuáles han sido tus principales fuentes de las cuales tú has aprendido historia? Totalmente de acuerdo contigo, amigo. Yo siempre trato de ir a la fuente, y la fuente para mí originaria es la gente que escribió en su tiempo, los cronistas. Para mí los cronistas es lejos la mejor fuente para entender la historia en el contexto histórico que vivían, porque eso es muy importante. O sea, es como hablar de ahora de ideologías modernas que son del siglo XIX, del siglo XX, políticas, digamos, y acuñársela a un episodio que ocurrió en la Edad Media. Se habla mucho de, no, es que este imperio era socialista. Es ridículo. El imperio inca era comunista. Es totalmente ridículo porque en el fondo extrapolan una ideología completamente moderna, pues estamos hablando de la era moderna contemporánea, o sea, los últimos 200 o 150 años, versus un episodio que pasó hace 500, 1000 o 2000 años. Es ridículo. La historia se entiende con la gente de su tiempo. Entonces, cuando uno lee, ¿no?, al cronista, a ese sobreviviente del Flandes indiano, por ejemplo, también tenemos el de Cautiverio Feliz, que es extraordinario, un capitán de caballería que fue, ¿no es cierto?, raptado en un combate por los mapuches, y él sobrevivió y tuvo una vida muy interesante en cautiverio, cautiverio feliz. Entonces, entender la historia desde su tiempo nos cambia completamente la perspectiva de los hechos. Oye, lo que acabas de mencionar, este libro Cautiverio Feliz, de un español que fue preso por los mapuches y estuvo viviendo ahí, me lleva a esa historia maravillosa de esa cultura que tú conoces. Bueno, yo la persona que conoce más de Japón que yo conozco eres tú, aparte de un japonés. Que esa historia que hicieron en película Último Samurái, donde hay un cautiverio feliz. ¿Te Sí, acuerdas tú de te acuerdas de esa historia cómo es?
Sí, por supuesto. Oye, pero bueno, primero que nada, el título honorífico, mira, la verdad, culturas tan profundas como la japonesa, como nuestra cultura también, pero que es mucho más antigua en términos de su historia escrita, ¿no? Su elemento lineal, que la nuestra es un puzzle. Es riquísima, pero es un puzzle. La de ellos es una pintura que está ahí, exhibida, y que tú la puedes ir a recoger y ver en todo su lujo de detalle. Bueno, por supuesto que no soy ningún experto en ninguna materia, pero simplemente una persona que al igual que tú se ha dedicado toda la vida a investigar curiosamente el mundo que nos rodea. Y efectivamente, esa situación del mundo japonés es extraordinaria porque fíjate que ha pasado mucho que desde afuera en las guerras, ¿no? Un bando ve al otro como terrible, como un enemigo, ¡ay, qué horrible! Pero cuando se ponen en el lugar del otro, que lo mismo cuando uno tiene una discusión con alguien y él está tratando de, o ella está tratando de ver su punto de vista y tú, no, 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 y tú te das vuelta y tratas de entender el otro lado, entiendes completamente lo que ocurre. Y ahí pasaban las guerras, po. Ellos lo veían como enemigo porque estaban liderados por tipos que le habían metido esa ideología en la cabeza. Pero cuando estaban luchando en el frente, se dan cuenta que eran jóvenes igual que ellos, como lo de la Navidad de fútbol que tú bien Sí, conoces, claro. que me encantaría que te contara. Y en este caso lo del cautiverio. Mira, Pineda, Alonso de Pineda, que cuando lo capturan, ¿no es cierto?, los mapuches, este capitán de caballería, y al principio los ve como unos bárbaros, y después se da cuenta que los tipos eran súper naturalistas, eran súper higiénicos, tenían un código de honor y marcial súper interesante. Y lo mismo le pasó a varios eh, soldados, o más bien oficiales, porque eran siempre oficiales en general de un nivel cultural más alto y todo, europeos que fueron capturados o tuvieron conflicto con los japoneses, y el nivel de refinamiento del japonés cuando capturaba a su enemigo era la siguiente comparación, amigo. Dos leones se miden como leones. Dos águilas se miden como águilas. Un águila jamás va a ser algo, digamos, de poca monta, de poco honorable contra otra águila, porque son águilas. Entonces, el guerrero japonés, el bushi, el samurái, en la cultura de las artes marciales japonesas, del budo, hay un código marcial y ético tan poderoso que si tú eres un guerrero de donde quieras que vengas, yo te voy a tratar como un igual, porque te considero que tú eres un guerrero. O sea, estás tan preparado como yo, tienes un código marcial y eres tan honorable como yo. Entonces los trataban así, fíjate. En cambio, el occidental, lamentablemente, sabemos que después de la caballería, ¿no es cierto?, de las órdenes de caballería, todo se fue para abajo. Así es. Me acuerdo que efectivamente lo veían a él como un guerrero noble, al Claro. occidental, este occidental que fue preso por los japoneses. Fíjate que hoy día yo me sumergí en unos libros de Ramón Lull, también conocido como Raymond Lull, le decían Raymond, Ramón, depende si estaba Ya. en España, en Estados Unidos, o sea, en Inglaterra. Y en el siglo XIII fue el que escribió el código de las órdenes de caballería. ¡Wow! Y él hablaba, en una de las cosas importantes, es que el escudero, a veces el hijo de un caballero, pero que lo entrena a otro caballero, no el papá. Y tiene que aprender ahí a cuidar los caballos, a llevar las cosas, a hacerse fuerte. Y algo que me pareció súper importante, que un caballero respeta las otras órdenes de caballería. Que si Mm, no tiene ese código de honor, no es caballero. Porque así también es. dejaba ver que algunos caballeros llegaban ahí por poder y por prestigio, porque había un caballero por cada 1000 habitantes en esa época, un caballero por cada 1000. Bueno, estaba el Wow. rey, estaban los condes, estaban los marqueses que vivían cerca en la frontera, en las marcas de ahí estaban, y ahí iban bajando, y estaban los caballeros, que a veces estaban a cargo, bueno, de un lugar, podía incluso ser un condado o una Ajá. comarca. Pero resulta que estos caballeros al pasar del tiempo, claro, y se iban respetando, pero descubrieron que habían otras órdenes de caballería en otras culturas. Esa Claro. gente que los presentaba como salvajes, como los mapuches. Sí. Obviamente, los mapuches de hoy día no tienen nada que ver con los mapuches antiguos. Un nivel de gente. Fíjate que, por ejemplo, ¿cómo dice?
¿Cómo le dice un hombre mapuche a una mujer mapuche que no la ama? ¿Cómo se lo dice en su idioma? Se lo dice así. Se lo dice, mis ojos están nublados, ya no puedo ver la luz de tu alma. Las palabras que se dicen eso, mis ojos están nublados, no veo la luz de tu alma. Eso es Qué no pot- amarte. Entonces, en Mapuzungún, decir te amo o no te amo también es lindo, digamos. Este fin de semana estuve con Siley Mora, vino, Sí, vino de España Lara Hernández Rodríguez de Flippity Flop, vino a hacer un documental con nosotros, trajo una serie de cámara y foco y todo, súper profesional. Y bueno, eligió mi casa para hacer el documental en dos locaciones distintas. Y ella me señaló algo muy extraño. Me dijo, llegué acá a Santiago de Chile, nunca había venido y me sentí en Japón. ya, ¿por qué? Dice, el lugar donde estaba, el tipo de luz, es como la misma sensación. Y de hecho estamos en un paralelo muy parecido. Sí, sí. Ah, ella como atmosféricamente Sí, sintió esa misma sí, sensación. sí y sí. Y los dos países bien buenos para los temblores, para los sismos, los terremotos. Algo extraño. Y aquí sí le Y- empezó a comparar las dos culturas y hay cosas también de ellos acá, bueno, y de nosotros allá. Eh, como estamos diciendo en esto, lo que le pasó al capitán Pineda, uno piensa que los adversarios son los enemigos y a veces los adversarios es algo circunstancial nomás. Cuando uno conoce al Total. adversario, te das cuenta como estas órdenes de caballería que tengo esta espada atrás, que se Sí, dieron cuenta que eran re parecidos. Incluso sí, se ordenaban parecían. Es como, oye, ¿esto es esto es una broma? ¿No? Y fíjate que sí. yo quiero ir un paso más allá. Hubo un suizo, un médico suizo, que dijo que todas las personas del mundo, no importa nuestra cultura, nuestra ideología, la geografía o época que nacimos, obedecemos a un molde psíquico. Ese molde lo llamó los arquetipos. Y estos arquetipos de caballeros que estaban en Occidente, que a todo esto todos los caballeros de Europa no eran más de 2500, ¿ah? Y en Wow. Europa, y en Inglaterra habían como también como 2000, eso eran todos. Se elegía un caballero entre cada 1000, que tenía que ser el más fuerte, el mejor educado, el más amable, el con más voluntad. Y tenían que pasar unas pruebas y estaban entrenados para la guerra, pero también para la poesía, también para construir. También jugaban juegos nobles. eh, Sí, Eso pasaba entre ellos también. De hecho, 100%. se acusó a los caballeros, por seguir las órdenes de caballería, de hacerse amigos de los enemigos de Dios. Ese nivel de locura. Porque estos caballeros habían llegado a tal nivel que dijeron, oye, estos otros caballeros de la orden de los Assassin, de ahí viene el nombre asesino, porque no tiene nada que ver con maldad. Claro, claro. Seguían a un sabio de la montaña, a un sabio de la montaña. Los que seguían al sabio de la montaña son iguales a nosotros. Oye, elijamos tipos de ellos para que anden con nosotros, pero no elegían a los guerreros solamente, sino que los que eran, todos estaban entrenados para la guerra, pero que eran médicos. Eran médicos. Claro, Y lo andaban trayendo en sus barcos. Y decían, oye, estos otros tipos que hacen una artesanía en oro y que hablan unas lenguas raras y que se meten hasta lugares imposibles en sus barcos dragones, tengámoslos como navegantes e incorporaron a vikingos a su... sí, sí. Y guardaespaldas también, ¿te acuerdas? Sí, claro, por supuesto. Fíjate que este asesino, este viejo de la montaña que formó estas órdenes de caballería islámica, ¿sabes de dónde sacó Ramón Lull su libro de la caballería? De una historia que vivió un, un hombre que quería ser caballero y que viajaba a unos torneos. De los torneos eran los más fuertes. Y había torneos también de poesía, tenías que hablar, era como un torneo de retórica también, de hablar. Uno no era un tipo bueno para la guerra, no. Era un tipo, No. era bueno para todo. Bueno, contó esta historia Ramón Lull. Decía que había un caballero antiguo, muy antiguo, que al ver que su fuerza física lo iba dejando, decidió retirarse. Y dice exactamente esto, dice que se retiró a un lugar donde habían huertos de árboles frutales, había agua corriente, habían cerros, y él se fue allá a vivir y dice que estaba debajo de un árbol
frutal, magnífico, frente a un arroyo, y se echó ahí a dormir. Estaba ahí descansando después de hacer sus oraciones, y por mientras iba un joven que se iba a probar como caballero. Yo en el caballo y viajaban, no es como ahora que yo estoy en tu campo, no sé, pues estoy en 2 horas, pero si hubiera sido antes me demoro 3 días en una carreta. Bueno, o en cada caballo. Entonces iba en su caballo y se quedó dormido. Y se puso a dormir ahí, y el caballo siguió caminando y se metió por un sendero, los caballos sienten el agua, tú bien sabes, y fue a beber. Y cuando se detuvo, este tipo que iba ahí, se despertó porque dijo, "Oye, se detuvo el caballo, ¿por qué?" Claro, el caballo estaba tomando agua. Mira, ya hay un viejo que había despertado, que había dejado crecer sus cabellos, con su ropa estaba raída, con un sombrero, con un palo, y le dice, ¿y usted? Acércate, hijo. Y le dice, ¿qué andas haciendo aquí? ¿Cómo llegaste acá? No, el caballo me trajo. Y le dijo, ¿y para dónde vas en estos caminos? No, es que yo quiero ser caballero y qué sé yo, y bla, 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 y me voy a probar para allá. Le dijo, ¿quieres ser caballero? Dijo, "Mm". Bueno, estuvieron conversando, hizo una fogata, le dio a comer unos conejos. Finalmente se van a ir y le dice, ¿sabes qué? Mi vida está a punto de irse. Mi vida en este mundo se va a apagar, pero mi luz se va a encender entre las estrellas. Así que tengo que entregarte algo para que los lleves a todos los caballeros. Que todos los que quieran ser caballeros que lean esto. Y le pasó lo que había estado escribiendo, lo que él Wow, sabía que era lo más importante para un caballero. qué potente. Que la gente cree un caballero un tipo con espada que le anda... No, ser un caballero No, realmente es algo... No tiene nada que ver con lo que la gente cree. Y es se que llevó este nada que... libro, se llevó este libro y llegó allá y llegó a probarse y dijo, oiga, ¿saben? No, es que me encontré y un libro. A ver, y todos se dieron cuenta que ese hombre había sido un súper caballero antiguo que no quiso decirle su nombre ni nada, que él mismo se había retirado porque por eso sintió que ya se había acabado su vida acá, tenía que prepararse para entregar su envase y dejó su mundo y todo, abandonó todo y se fue allí y se puso a escribir. Y eso es parte del manual de caballería de Ramón Lull del siglo XIII, amigo. A todo esto, Ramón Eh, Lull era hispano, ¿ah? Nació en la isla de Mallorca. Oye, qué potente, porque fíjate que, bueno, ese fue la época de oro de la caballería, el siglo XII, Sí. hasta el XIV, mira, hasta la época de la invención de las armas de fuego, a Ah, mediados de 400, en verdad se inventaron, en Occidente empezaron a funcionar las culebrinas, los arcabuces de pecho, más o menos en el año 1300, ¿qué es pero culebrina? las culebrinas son unos pequeños cañones que se montaban sobre una horcaja y esa horcaja se ponía o en la almena de un castillo o en un barco o en una estructura fuerte, digamos, pero Podríamos eran decir, portátiles. puede ser como un mini cañón, como en la base de un antiguo telescopio, una cosa así. Sí, sí, exacto, eso es una culebrina. Lo digo para que la Entonces, gente se lo imagine. claro, total, Sí. y pivotean y se mueven y Ah. todo. Bueno, y esas cosas cuando empezaron a aparecer, ¿qué pasó? Que fue lo mismo que vimos en la película maravillosa, ¿no es cierto?, del último samurái, que los tipos los acribillan con estas Gatling, con estas esta ametralladora, ¿no es cierto?, de engranaje, que son varios cañones, ¿no? Ese fue el fin de la caballería, sin duda. Pero el arma de fuego utilizada en manos de personas que no eran nobles. ¿Por qué? Porque te recuerdo que los duelos con armas de fuego, con pistolas de armas de fuego, que nuestros ancestros hay historia de ello, e incluso hay pistolas que dieron vuelta por ahí, lo hemos comentado varias veces. El otro día Alfonso Díaz vino para acá, este médico maravilloso, y me contaba que en su casa cuando chico estaban las pistolas de duelo de su bisabuelo. Era algo que se estilaba entre los caballeros. O sea, el arma de fuego no es el problema, el arma no es el problema, es la persona que porta ese instrumento el que hace un problema. O sea, un cuchillo no es un arma, es una herramienta, pero si lo toma un psicópata, es un arma, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que nuestra sociedad ha cambiado completamente los conceptos y no hemos olvidado que podemos prepararnos y ser personas súper idóneas para aportar esos elementos, pero tenemos que probarnos. Y los caballeros se probaban. Los caballeros tenían que pasar una serie de pruebas, se nombraban. El caballero no podía decir, ah, yo soy caballero. No, tenía que recibir el nombramiento de un caballero superior o de un conde, un barón, de un marqués, de un, lo que sea, un noble. Entonces, al final,
tú te das cuenta de dos cosas. Primero que nada, tenías que pasar examen. ¿Ya? Esto no era para el gallo que tenía la plata, que se compraba el caballo. Recordemos que tener un caballo, una armadura, una espada, en esa época eran millones de pesos en la equivalencia a la actualidad. Es como tener un auto deportivo. O sea, un caballo en esa época valía como 10 millones, 15 millones de pesos actuales chilenos. 15 mil Una dólares. espada, sí, una espada básica, $5.000, la hacía un herrero durante meses. O sea, las cosas costaban de verdad. No es como ahora que ya todo es fácil. Tarjeta de crédito, el que no tiene plata y el que tiene plata pone los billetes encima y el que tiene más plata pone las monedas encima. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos perdido el valor de las cosas. Los caballeros tenían un código y tenían una escudería, de ahí viene la escudería, ¿no? Tu escudo tenía un emblema y tú servías a ese emblema. Tu espada, al igual que la que tú tienes atrás en el pomo, generalmente, que es la parte circular de arriba, que en este caso estaría abajo en una empuñadura, cuando está portándose, lleva el emblema de tu Señor, el emblema de tu Dios, el emblema de tu orden o tu propio emblema. Entonces, hemos perdido los estandartes, hemos perdido los emblemas, hemos perdido los códigos y la disciplina. El caballero tenía que pasar, ya lo vimos con los caballeros de Santiago del siglo XVI, tenían que pasar meses en las galeras. Sí. Entonces, esto no se ganaba fácil, era un honor portarlo, por eso habían tan pocos. De hecho, decía que si la gente que tenía problemas de asidia, ¿qué es asidia? Es como desidia. La asidia es como flojera espiritual. Como que no te interesan estos temas realmente. Esa gente, esos no pueden ser caballeros. Las No, personas que están fuera de su talla, que empiezan a engordar más, no pueden ser caballeros, porque no se controlan. Las personas que hablan mal, que, por ejemplo, un tipo me decía, no, que este tipo está perfecto para presidente de la República, un tipo que habla puro garabato. Claro, la masa sintoniza con ese tipo de personas, pero no pueden ser caballeros. Porque un mm, caballero es un modelo de identidad. Fíjate que el exacto. caballero estaba para traer orden, para crear mundos. Estaba Mm, ahí, defendía a la gente y por mientras hacía que los demás, decía, tenía que reclutar en sus lugares a talabarteros, panaderos, cazadores. Él decía, ya, a ver, ustedes, es que yo no sé nada. Ya, a ver, los miraba, vengan para acá, le enseñaba a disparar, ustedes van a ser cazadores, ustedes, las señoras las que tejían, las que hilaban y todo, creaba una civilización. El caballero era la luz del mundo para crear y mantener una civilización. Si no qué hay potente. caballero, y lo otro para mantener orden, la gente que ya no solamente tenía desidia y asidia, la gente que era derechamente viciosa, que era mala, muerte, Sí. muerte. No pueden vivir entre nosotros. Y así se creó una civilización. Que ahora Qué- alguna gente dice, oye, no, Dios perdona a todo el mundo. Si Dios le da la oportunidad, seguramente van a volver a vivir. Pero nosotros tenemos que mantener el orden, pues. La Eso orden. es, Y fíjate que los símbolos de las órdenes de caballería, por ejemplo, cuando se subían al yelmo, para mostrar, oye, yo soy Ramón, soy tu amigo, porque venían con un casco, por eso que la gente se saluda así. Por su- claro, y por eso los grados, mientras más grados, ma- acá en los brazos, los oficiales, sean del ejército, eran por los tajos, las cicatrices en sus brazos, con la espada. Porque la armadura, otro día voy a mostrar una cota de malla. La cota de malla te protegía el pecho y hasta cierto punto los hombros, pero los brazos no, para estar libre. Así que más exacto. tajos significaban más batalla. En fin, Mm, fíjate que todos esos símbolos aún los mantenemos. Incluso se habla, oye, que este tipo es un caballero. ¿Ah? ¿O no? sí, Es muy caballero él. La mm, gente ya no tiene que ver con caballo, tiene que ver con algo íntimo, sí. espiritual, algo formativo, tiene que ver con el carácter. ¿Tú conociste órdenes de caballería japonesas? Sí, claro. Bueno, ¿qué ocurre? Que las órdenes de caballería, al igual que las órdenes de caballería occidentales, se rigen por un código, ¿no? Un código marcial. Por eso, y qué interesante, la orden, ¿no? Lo que da el orden, la estructura. Entonces, ¿qué ocurre? Que había, por lo menos en Japón, una estructura marcial que estaba sobre las órdenes de caballería, ¿ya? Pero esas órdenes de caballería o esos grupos marciales siempre se regían más o menos del siglo XIII en adelante por el Bushido, ¿no? Por los 7 preceptos del Bushido.
Pero al igual que tú nombraste a este maravilloso caballero que se había ido a la naturaleza y se había transformado en este sabio que entregó esa maravillosa información a ese joven caballero, eso también pasó en Japón. Pasó con Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi fue uno de los más grandes caballeros, ¿ah? Un samurái que se batía a duelo, nunca fue vencido, y el tipo cuando ya pasó los ciclos de su vida y se volvió un hombre sabio y se alejó de esa vida un poco competitiva y también muy dura, en el fondo estar batiéndose a duelo, finalmente matas a tu contrincante, él se retira a una caverna y escribe el Nito Ichi ni Ryu, el libro de los cinco círculos, ¿ya? Que es Ya. el fundamento de la Nito Ichi ni Ryu, Nito, dos espadas, Nito Ichi ni Ryu, una sola escuela, dos espadas. Él fue el fundador de la escuela de las dos espadas y fue el que escribió el código marcial de caballería, guerrero, de combate, ponle el nombre que tú quieras, pero de filosofía también, que es el libro de los cinco círculos. Y ahí Miyamoto Musashi lo escribe al igual que este sabio de la montaña que tú nombraste. ¿Ah? O sea, son los mismos símiles. Lo mismo pasa en el mundo islámico, en el mundo musulmán Sí. antiguo. Estos tipos se transformaban en personas venerables. Y por eso, como tú bien dices, hasta el día de hoy se mantiene ese gesto que un hombre que sea caballero, o sea, que proteja a una mujer, que proteja a su familia, que tenga buenos modales, que siempre se ponga en primer lugar las personas que lo rodean y él protege y después él al final, o que saca la presa más pequeña en una comida. ¿Te fijas? Es un caballero, viene de eso, es la reminiscencia del que se manejaba con los caballos y la caballería y la orden. Y en Japón, si bien tenían un solo código marcial, que casi todos se regían por eso, verdaderamente obedecían a un señor, porque ese señor era el que costeaba el ejército, que ese era un daimyo. El daimyo era un señor, que era la especie, imagínate, Señor feudal. un no, claro, y de ahí venía, más arriba del daimyo, venía un shogun, ¿ah? Que era una especie de rey ya de mayor importancia. Y ahí venían los shogunatos. Y bueno, Japón estuvo 1000 años en guerras civiles, 1000 años, 1000 años en combate interno dentro de una isla de 350.000 kilómetros cuadrados, que es la mitad de Chile. Chile es exactamente el doble en área, el doble que Japón. Japón es exactamente la mitad de nuestro país en área. Y el monte Fuji es exactamente igual al volcán, eh, ya te voy a decir el nombre, ¿Tupungato? eh, Rucapillán, que Rucapillán. sería, claro, que sería, todos son Rucapillán verdaderamente, donde vive el espíritu, ¿no? Y ahí está el Villarrica, por ejemplo. Es Oh. igual al monte Fuji. De hecho, los japoneses han hecho mediciones. Entonces, tenemos muchas cosas en común. Las órdenes de caballería occidentales tenían los mismos códigos que las orientales y finalmente se regían, pero por un código ético, moral, valórico tan estricto que los tipos, la orden le hacía un sumario. Claro, hasta tus relaciones afectivas pasaban por el sumario. Y de ahí viene incluso en muchas órdenes militares hoy día, si te vas a casar, te dicen, ¿y quién va a ser tu esposa? ¿Y ¿Sí? cómo, ay, cómo es esto? A ver qué, de dónde viene y todo, y te investigan para atrás. Se mantiene como una especie de espíritu en común. Sí, totalmente. Bueno, vemos ese espíritu en todos lados. Me recuerda también, porque hemos hablado de Japón, de los mapuches, de las órdenes islámicas, de las órdenes occidentales de las cuales descendemos. Pero resulta que más atrás en el tiempo también estaban. Recuerdo en esa vieja saga de el Bhagavad Gita, donde Arjuna, un príncipe, caballero y todo, tiene que con todo lo que y con toda la sabiduría estaban entrando en era como Alejandro Magno que estaba entrenado hasta en medicina, a Claro. ese nivel. Y un semidios. Ujú. eh, Tienes que combatir. Es que dice, pero es que este combate es distinto porque voy a combatir contra mis hermanos, mis primos, mis parientes, mi sangre. Es que tienes que hacerlo. Estaban en bandos distintos. Ya. Y después entendí porque finalmente esto es como el escenario de la vida. Y como muchos guerreros se dieron cuenta, digo, oye,
Ese tipo, claro, era adversario mío, pero no era mi enemigo. No era mi enemigo. Y se dieron cuenta al final. Eh, ¿Recuerdas tú cuando se enfrentaron Aquiles y Héctor? Y se enfrentan, ¿m? Afuera de las murallas de Troya. Y mucho rato peleando. Y finalmente va Aquiles y mata a Héctor. Y se lleva el cadáver. Y después le dicen, se pone a hablar con el cadáver. Y esto quedó escrito en los libros antiguos de Homero. Le dice, descubrí que eres mi hermano, somos iguales. Nos tocó estar en lugares distintos en el escenario de la vida, pero somos hermanos y yo voy a estar contigo después con los dioses cuando me voy a ir de este mundo. Le habla a uno igual. Estaban en el mismo nivel de jerarquía, de educación, de poder y todo. Se criaron en lugares distintos. Al revés, hay gente que a veces está con la gente de la misma linaje. Por ejemplo, nosotros somos chilenos. Este fin de semana me enfrenté a un chileno que era un demonio. En ese Claro. persa del Bío era un demonio. Tenía las marcas del desalmado en su mirada. Persona que seguramente ya ha matado gente. Eh, Mm. Hay gente entonces que puede ser hasta incluso en nuestro propio linaje. Y uno dice, wow, no, tengo que mantener distancia de él. Porque no Mm. somos iguales. Resumiendo, las órdenes de caballería son una especie de escuela iniciática en que se Sí. inicia al hombre a una vida consciente. Mm. Conscientes de la influencia que tenemos en este mundo para proteger a la gente del mal, y no solamente para preservar el bien, sino para construir una civilización, educarnos. Esas escuelas de caballería eran expertos en todo tipo de arte y oficio. Me acuerdo de nuevo en esta película que retrata muy bien la época de los japoneses, este teniente norteamericano, capitán norteamericano, que lo tomaron preso los japoneses, se los llevaron a un lugar y pasó todo el invierno ahí. Y dice que se sorprendió que todos, en ese invierno difícil ahí, practicaban el mismo arte que era perfeccionar su oficio. Estaban Claro. los talabarteros, los tipos con el yunque, incluso de repente va a un tatán, Sí. no sé, va a un lugar y se da cuenta que todos entran descalzos. Dejan los Mm. zapatos afuera porque la vida es sagrada. Ellos no Sí. tienen unos rituales. Para ellos la vida es sagrada, la ceremonia del té, el té bien servido, con la temperatura del agua sin hervir, y observar la luna, o observar la flor del cerezo, o los campeonatos de poesía, incluso estos títeres con que le mostraban a los niños, bueno, y hacia las nuevas generaciones, los preceptos del ser caballero, de Oye, ser noble y sin dejar de reírse, pasarlo bien, amar a una mujer, qué sé- pero como un caballero, como una persona noble y honrada. Lo vemos en qué, todas las culturas. qué potente lo que estás diciendo, amigo, y fíjate que diste en el clavo en algo. Esta cosa de tratar de hacer todo bien, si no significa hacerlo perfecto, es hacerlo bien, o sea, darse el tiempo. ¿Por qué no podemos entrar a nuestra casa, sacarnos nuestros zapatos, entrar a nuestra pieza, en la mañana hacer nuestra cama, hacernos un té, un café bien? ¿Sabes por qué a mí me gusta tanto el mate, amigo? El ritual. Porque el mate es un rito. El mate te obliga a detenerte, te obliga a poner el agua a una temperatura en particular, te obliga a tomar la tetera, la pava o el termo de una forma en particular porque no lo puedes leer. Todo tiene un rito. Y esto siempre existió en todo, amigo. Existía en la comida era un rito. Pero hoy en día nos hemos degenerado como sociedad. El tipo tiene hambre, entra a la cocina como si fuera un animal brutal, un jabalí, agarra un pan, lo corta de forma brutal sobre lo que hay, no pone un plato, una tabla, no elige un cuchillo, no afila el cuchillo, no le da lo mismo. Nos hemos convertido en unos chanchos. Nuestra sociedad es una verdadera sociedad Cerdo. de chanchos, de cerdo, de porcino. eh, Estoy muy de acuerdo contigo de hacer las cosas bien. Y fíjate que también por eso me gusta la gente en el campo o la gente que vive en lugares con sus costumbres, y tú nombraste algo muy importante, el linaje. Ese tipo que tú encontraste ahí en el persa, o ese tipo desalmado, un pobre tipo verdaderamente, ese tipo no es de tu linaje. No. Nosotros pertenecemos a una sociedad en que compartimos elementos culturales, étnicos, espacios geográficos, pero no somos iguales. Y esto les va a doler a las personas que hablan de la igualdad. Lo siento, no somos iguales. Cuando una persona
ha sido educada por medio de su linaje con una tradición de respeto, esa persona está a años luz de una persona que no ha Yes. vivido ese respeto. Esa persona no es de tu linaje. Y el linaje son justamente esas líneas de sangre y de tradición donde los padres y las madres se dedicaban a cuidar y venerar a los ancestros, a las personas mayores, y la abuelita había una receta, y cuando cocinaban todos se sentaban en la mesa y todos ordenaban y todos trabajaban en conjunto. Ahora los tipos se sientan, no sirvan, no mata, lo mismo. Se me cayó la pantalla. Yo tengo una pantalla aquí para que sea un poquito más difuminada la luz. Sí, Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Hemos perdido el respeto. Hemos perdido el respeto. Y todo tiene la base del respeto. Los japoneses, la gente antigua, las órdenes de caballería, todas se rigen por una sola cosa que es el respeto. sí. Eh, Me acuerdo que una vez, y con esto quiero terminar por mi parte, que nos quedan 2 minutos nomás. Me acuerdo una vez que la última orden de caballería en Jerusalén se enfrentó a los musulmanes que finalmente eran nuestros hermanos y se dieron cuenta que gente como Saladino era un tipo súper noble y los musulmanes estaban ganando y dijeron, bueno, aquí hay algo extraño, pero en fin, no hay caballeros que decían para que defiendan el castillo. Dijo, no hay caballeros, llevamos mucho tiempo aquí. Ya, todos pongan una rodilla en el suelo, todos los hombres. Y fue, hizo el ritual con la espada y los nombró a todos caballeros en un instante, porque estaban todos afligidos porque iban a morir. ¿Quién eres tú a nombrar caballero? Los voy a nombrar caballeros, yo soy un caballero, tengo el poder para hacerlo. Y los nombró a todos porque habían sufrido tanto y iban a enfrentar algo tan grande y se prepararon para dar la vida. Y curiosamente fue Saladino y les perdonó la vida. Dijo, ya váyanse, váyanse de aquí, salgan. Así es. Un caballero de otra cultura dijo, no más muertes, ¿para qué? Si ya aprendieron, hay que ser noble en la vida, hay que saber ganar, saber perder. Ustedes no pertenecen a esta geografía, váyanse. Váyanse, vuelvan a su lugar. Y de ahí que Mm, nunca más el Jerusalén fue de Occidente, lo que me parece correcto. Oye, amigos, claro. estamos justo a 1 minuto. Eh, Mm. quería, Reforzar tu mensaje. Solamente reforzar tu mensaje, todos se pueden volver caballeros si lo quieren. sí, y algo, vamos a seguir hablando de eso en otros momentos y algo vamos a hacer. Algún Sí, tipo de rito vamos a hacer para todos los que estén necesitando un input de energía en su vida. Tal vez en una de estas caminatas, hacer una caminata para futuros caballeros, a hombres, ¿ah? No para niños, para hombres. Bien, así amigos, es. un gran abrazo. Recuerden, Diego Vergara Lira lo encuentran en las redes de vergaralira@gmail.com. Lo dije bien, ¿o no? Perfecto. Sí. Cursos de forja y vamos pronto a dar una sorpresa con otros cursos también de las antiguas órdenes de caballería de Japón, donde mi amigo también vivió y combatió. Él es experto en arte samurái, de verdad. Bien, amigos, nos vemos. Y mi página, ramonfreire.com.